Bien. Bueno, la sesión 7 habla directamente sobre las integrales dobles y las integrales triples. ¿Sí? Los objetivos son determinar las integrales dobles y triples de una función acotada respecto a ciertas superficies y utilizar coordenadas polares, cilíndricas y esféricas para calcular dichas integrales dobles y integrales triples. ¿Ya? En el mismo PowerPoint que les subí a internet también está la grabación, digamos, del PowerPoint completo, para que lo puedan revisar y además lo que vamos a hacer en clase. Bueno, vamos a recordar algo. Cuando ustedes en cálculo 2 vieron lo que eran las integrales, ¿cierto? Partieron con integrales indefinidas que tienen que ver con la antiderivada, ¿cierto? El proceso inverso a la derivada. Pero cuando vieron las integrales de tipo definida, ¿cierto? Vieron que la integral definida nacía como una necesidad especial de calcular el área bajo la curva de una cierta región, ¿cierto? Para ello lo que uno hacía era generar pequeños rectángulos, ¿cierto? Asociados, digamos, a esta curva, rectángulos que podían ir por debajo de la curva o por arriba de la curva, y eso hacía que el área de esos rectángulos nos daba más o menos el aproximado del valor del área, ¿cierto? En este caso, cada rectángulo está asociado a un cierto epsilon, por lo tanto el área era la suma de todas las áreas de cada rectángulo, ¿cierto? En este caso el delta x representa el ancho del rectángulo y la función evaluada en ese punto correspondía a el largo del rectángulo. Por eso es que la multiplicación entre el delta x y la función correspondía al área y la suma de todas esas áreas me daban el área total. Sin embargo, si yo quería un área mucho más específica, lo que hacía yo en el fondo era determinar, ¿cierto?, directamente una suma, pero cuando este n tendía a infinito. O sea, lo que yo hacía en el fondo era particionar desde A hasta B infinitamente, ¿cierto? O hacía que este ancho fuera casi cero. ¿Para qué? Para poder determinar el área real bajo la curva. En este caso particular, el área bajo la curva viene dado por esta expresión que está acá, ¿cierto? El límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria. Y esto se definía como la integral desde A hasta B de f de x de x. Por lo tanto, una integral definida en una función de una sola variable, lo que nos daba como relación era el valor del área bajo la curva. Eso es lo que se vio en cálculo 2. Lo que vamos a hacer ahora es una extensión de esta definición, comprendiendo que cuando yo tengo una superficie en el espacio x y z, ¿cierto?, yo puedo calcular el volumen que genera esta superficie en base a digamos, al plano XY. Entonces, para eso lo que uno construye son pequeños paralelepípedos, ¿cierto? Rectángulos en 3 dimensiones, por decirlo así. Y bueno, aquí la estructura era similar. El área de la base, ¿cierto?, vendría siendo esto que está acá, y la altura o el largo vendría representado por la función evaluada en el punto. Es más o menos la misma estructura, la única diferencia que es que acá el volumen, ¿cierto?, correspondía a esta sumatoria en vez del área. Antes era un área, ahora es un volumen. Sin embargo, si yo creo 5 paralelepípedos, no es lo mismo que genere 80.000 paralelepípedos, porque mientras más paralelepípedos hay, significa que el área, el volumen que yo voy a calcular, es mucho más próximo. De aquí entonces nace este concepto, porque si yo hago que el límite cuando n tiende a infinito, o sea, genero infinitos rectángulos, lo que genero entonces es una integral que se llama una integral doble. Y la integral doble sobre una región en el plano XY corresponde justamente al volumen que genera esta superficie con el plano. Y para ello su notación es integral doble. Esta R que está acá significa la región en donde yo voy a integrar. F de x, y es la función que se va a integrar, y esto que está acá es el orden de integración de x de y, también podría ser de y a de x, ¿ya? Cada integral está asociada a este di de x, eso que significa que la integral que está acá afuera está asociada al di, y la integral que está acá adentro está asociada al dx. Si yo invirtiera estos dos, y aquí colocara di, eso significa que la integral que está más adentro correspondería a los límites de integración asociados al y, y el que está afuera a los límites de integración asociados al x. O sea, en pocas palabras, para yo poder calcular esta integral, lo que tengo que hacer es calcular la integral de adentro y luego la integral de afuera. Recuerden que el de x y el de y es una diferencial, por lo tanto me dice a mí
a quién tengo que integrar. Ese es su significado, digamos. ¿Cierto? Acá lo que tenemos es un ejemplo donde tenemos una superficie, ¿cierto? Se genera un paralelepípedo, un prisma rectangular también que se le llama, y luego este prisma rectangular se expande, digamos, a toda la superficie, y mientras más tengo, más próximo es el valor del volumen. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es justamente cómo trabajar con estas integrales dobles. Algunas de las propiedades de las integrales dobles es que si la función es continua en todo el dominio, significa que esa función es integrable en todo ese dominio. O sea que voy a poder calcular un volumen específico. También sé que si tengo una función cuyo dominio es el sector R, o sea, perdón, el sector D, que es una región cerrada, y también si sé que f es integrable, también conozco la misma propiedad que teníamos en las integrales en una sola integral, que es que si tengo una constante multiplicada por la función, esa constante puede salir fuera de todas las integrales. ¿Por qué? Porque no depende de nada que esté asociado a la integral ni a la función. Otra propiedad también que se da es para el caso de la suma y resta de funciones, suponiendo que f y g son funciones integrables en ese dominio. Por lo tanto, la integral doble de la suma es la suma o la diferencia de las integrales dobles. O sea, se distribuye. Tal cual como ocurría cuando teníamos una sola integral. Integrales de una sola función, por decirlo así. Otra propiedad que también se da es que si tengo dos funciones integrables en una misma región y f es mayor que g, sus integrales dobles mantienen la misma desigualdad. O sea que la integral de f es mayor o igual a la integral de g. Otra cosa importante que también ocurre es que si yo tengo una función donde yo conozco su mínimo y su máximo absoluto, o sea, el valor más pequeño de la función y el valor más grande de la función en esa región, eso significa que f está entre ese valor mínimo y ese valor máximo. Entonces, la integral doble de esta función, que vendría siendo el volumen, corresponde directamente a la multiplicación entre este valor mínimo y el área de la región y este valor máximo con el área de la región. O sea que el valor del volumen está entre esos dos valores que nos dan ahí. ¿Sí? Esta no es una propiedad que vamos a utilizar mucho, pero es necesario que la conozcan. También, ¿qué pasa si f se encuentra en una región de tal manera que esta está dividida en dos regiones y estas dos regiones se unen? De tal manera que estas dos regiones son disjuntas, o sea que su intersección es el vacío. O sea que son dos regiones que no están juntas, digamos. En ese caso, la integral doble sobre la función en la región D corresponde a la suma de la integral doble en la región de 1 más la integral doble en la región de 2. Y así, si tuvieran más regiones, también se generan más sumas de integrales dobles. ¿Sí? También ocurre que si yo tengo una función mayor o igual a 0 y sé que tengo una región que es su conjunto de D, entonces se cumple esto. ¿Sí? Que la integral doble de D es menor o igual a la integral doble en la región. Y por último, la última propiedad es que el valor absoluto de una integral doble es menor o igual al valor absoluto, o sea, perdón, a la integral doble sin valor absoluto. De todas estas propiedades, las más importantes son estas dos, la 2 y la 3, que es la que vamos a utilizar bastante durante el transcurso de la clase y de aquí hasta que terminemos integral. Bien. Vamos a analizar el primer ejercicio. Es importante que coloquen atención, ¿ya? Y que cualquier duda que tengan al finalizar me pregunten para poder pasar al que sigue. Dice, calcular la integral doble que tenemos acá. Si se dan cuenta, esta función depende de x y depende de y. Nos dan dos límites de integración que no necesariamente tienen que ser esos, son arbitrarios. Y nos dan una región. En este caso, la región es aquella en donde el x es mayor que 0 y menor que 1, y donde el y es mayor que 0 y menor que 1. ¿Cierto? Si yo graficara x igual a 0 y x igual a 1, lo que tengo son dos rectas verticales, esta que sería x igual a 0, esta que sería x igual a 1,
Si acá tengo i igual a 0, i igual a 1, tengo dos rectas, la recta horizontal i igual a 0, i igual a 1, y esto que está acá se engloba en esta región que está acá, ¿cierto? Entonces, una vez que yo identifico la región en la cual voy a integrar, vamos a hacer algo que ustedes hacían también en cálculo 2, que es generar unos rectángulos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es generar un rectángulo, y este rectángulo barre directamente, ¿cierto? En ese sentido y en ese sentido. En este sentido, que tiene que ver con el x, ¿cierto? Se mueve desde el 0 hasta el 1. Y en ese sentido, se mueve también desde el 0 hasta el 1, que es el que está asociado con el y. Por lo tanto, este integral doble, ¿cierto? Se va a transformar en dos integrales. La primera, que yo la ubiqué acá en el de y, ¿cierto? El de y, si ustedes se dan cuenta, o el y, se mueve desde el 0 al 1. Por eso acá los límites de integración son del 0 al 1. Recuerden que este está ligado con esa integral. Y este de x está ligado con esa integral, como de afuera hacia adentro. Y esta integral, como depende del x, el x o el rectángulo se mueve en el eje x también desde el 0 hasta el 1. Por eso también los límites de integración son del 0 al 1. Como acá los límites de integración son constantes en ambos casos, este orden da lo mismo, siempre y cuando mantenga el orden de las integrales. O sea, si yo coloco el de y acá, también tengo que invertir el orden de la integral. ¿Ya? Ojo con eso. Pero en este caso no es necesario, ¿por qué? Porque son los mismos límites de integración y además son constantes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es integrar, como les dije, desde adentro hacia afuera. O sea que primero vamos a integrar eso. Si se dan cuenta, para esta integral, el 1 más y cuadrado es una constante. ¿Por qué? Porque aquí voy a integrar con respecto a x, y el y es constante para el efecto del x, por lo tanto el 1 partido en 1 más y cuadrado lo puedo sacar fuera de esa primera integral. Por eso está ahí. Y solamente me quedó la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x. Como ya sabemos, la integral del x cuadrado es x cubo partido por 3, y esto se tiene que evaluar entre el 0 y el 1. Entonces, cuando yo evalúo en 1, me va a quedar 1/3, cuando evalúo en 0, me va a quedar 0, por lo tanto el resultado de esto es 1/3. Y el 1/3, como es una constante, ¿cierto? Lo sacamos fuera de la integral. Por eso aparece ahí. Y ahora nos queda la integral de 1 partido en 1 más y cuadrado. Esta integral sí depende de y, por lo tanto tenemos que integrar esto. Esta integral corresponde al arco tangente de y, ¿cierto? Y se evalúa entre 0 y 1. Por lo tanto me va a quedar 1/3, paréntesis. Entonces cuando vale 1 me va a quedar arco tangente de 1, menos cuando vale 0 me va a quedar arco tangente de 0. Sabemos que el arco tangente de 0 es 0, ¿cierto? Porque la tangente de 0 es 0. Y el arco tangente de 1 sabemos que vale pi cuartos, ¿cierto? Porque la tangente de pi cuartos vale 1. Entonces ahora multiplicamos 1 por pi, que es pi, 3 por 4, que es 12, y lo que obtuvimos acá fue la integral doble de esta función en esa región. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Quedó claro esa primera parte? Es importante, ¿por qué? Porque lo que viene ahora es que ya los límites de integración no necesariamente son constantes. Entonces, al entender ya la primera parte, que es cuando son constantes, lo demás es mucho más llevadero, digamos, más sencillo. Bueno, también en intranet les subí una tabla de integrales por si acaso, por si se les olvida o tienen alguna duda, también aparece ahí una tabla de integrales básica para que puedan trabajar. Esto lo voy a correr acá abajo para poder analizar. Bueno, acá dice calcular la integral doble en la región D de la función 2x, ¿cierto? De x de y, donde D es la región limitada por la función o la expresión 4y igual a x cuadrado, y la recta x menos 2y más 4 igual a 0. Si yo grafico esto,
¿cierto? Pasando el 4 dividiendo, me va a quedar que y es igual a x cuadrado partido en 4, y eso sabemos que es una parábola, que es esta parábola que está acá. Y si yo grafico x menos 2y más 4, ¿cierto? Me da esta recta que está acá. Por lo tanto, la región encerrada por esas dos curvas es esta región que está acá. Y lo que nos falta es conocer los puntos de intersección en el eje X. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es un pequeño sistema de ecuaciones, donde acá el y lo despejo, pasando el 4 dividiendo, y lo inserto acá. Entonces me va a quedar x menos 2 por x cuadrado partido en 4 más 4 igual a 0. Voy a multiplicar por 2, ¿ya? Para que me quede una ecuación lineal, por eso me queda 2x menos x cuadrado más 8 igual a 0. Multiplique por menos 1 para que el x cuadrado me quede positivo. Y ahora simplemente voy a factorizar esta expresión, que sería x menos 4 por x más 2 igual a 0. De acá entonces los puntos en donde se intersectan esas dos curvas son x igual a menos 2 y x igual a 4, que están representados acá. X igual a 2, x igual a 4. Entonces lo que tengo que hacer ahora es generar un rectángulo, como les dije, ¿cierto? Vamos a generar un rectángulo acá. Ese rectángulo. Y este rectángulo se mueve a lo largo del eje X y tiene límite de integración en el eje Y también. En el eje X se mueve desde el menos 2 hasta el 4. Y en el eje Y se mueve desde el Y, que es la parábola, hasta el Y, que es la recta. El Y de la parábola corresponde a la expresión x cuadrado partido por 4. Y el Y de la recta corresponde a la expresión x más 4 partido en 2. ¿Ya? Por lo tanto, esta integral va a quedar de esta forma. Si me muevo en el eje X, ¿cierto? En el eje X me muevo entre el menos 2 y el 4. Ahí está, del menos 2 al 4. Pero esta integral está asociada al X. Por eso, la última diferencial tiene que ver con la X. Después viene con respecto a Y. Con respecto a Y va desde el x cuadrado partido por 4 hasta el x más 4 partido por 2. Fíjense que ahí están los límites de integración. Y esta está asociada al Y, que justamente ahí está su diferencial. O sea, de afuera hacia adentro. Es importante este orden. ¿Por qué? Porque si yo acá integro, ¿cierto? Voy a evaluar con respecto a x y después voy a poder integrar con respecto a x y evaluar con respecto a x. Si lo hiciera al revés, me va a quedar una expresión con x que no es lo que corresponde. Siempre tengo que llegar a un número directamente. Lo que vamos a hacer ahora acá es integrar el 2x, pero con respecto a y. Y resulta que ni el 2 ni el x dependen del y. Por lo tanto, el 2 y el x salen afuera de esa integral y integraría solamente el de y. Como ya sabemos, la integral de un de y es simplemente y, que está evaluada entre el x cuadrado partido en 4 hasta el x más 4 partido en 2. Como ya sabemos, entonces en el y se evalúa el x más 4 partido en 2 menos el límite inferior, que sería x cuadrado partido en 4. Ahora que tengo esto, voy a multiplicar término a término, ¿cierto? Entonces cuando multiplique 2x por él, se van los dos, entonces me queda x por x cuadrado, x por 4, 4x. Y cuando multiplica acá el por él, el 4 se simplifica con el 2, me queda un 2 abajo, y arriba me queda x por x cuadrado, que es x cúbico. Y ahora me queda una integral simple que solamente depende del x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar cada uno de ellos con respecto a x. Entonces, la integral de x cuadrado es x cubo partido en 3. La integral de 4x, que va a ser 4, x cuadrado partido en 2, menos la integral de x cubo, que es x elevado a 4 partido en 4, y ese 4 abajo con el 2 queda 8. Y eso lo evaluamos entre el 4 y el menos 2. Bueno, aquí es claro que puedo simplificar este 4 con este 2, queda 2. Entonces cuando evalúo en 4 me va a quedar 4 elevado a 3 partido en 3, más 2 por 4 elevado a 2, menos 4 elevado a 4 partido en 8, menos, y ahora cuando evalúo en menos 2, que va a quedar menos 2 elevado a 3 partido en 3, viene un más, pero con el menos de la resta, va a quedar menos 2 al cubo partido en 3, más, ¿cierto? Menos 2 elevado a 4 partido en 8. Y ahora simplemente hay que tomar esto, desarrollarlo, y ese resultado es 18. ¿Alguna duda?
Sí se entiende, profe, pero igual es un poquito así como complejo de entenderlo a la primera. Sí, no, si no es fácil a la El, primera. Esto el es 18 llega a ser como el área del... el volumen que genera esta base de esta área. ¿Cachai? Ah, ya, ya. Porque las integrales dobles lo que nos dan como resultado el volumen. Es como que esto estuviera en el piso y tú de ahí lo subes hacia arriba. ¿Cachai? Eso es específicamente. Bueno, como les decía, igual esto no es llegar y ya sé integrar, no. Como todo requiere de práctica, ¿ya? Por eso también está la guía, porque es la que tienen que desarrollar para ir resolviendo todas las dudas pertinentes en el caso. Bien. ¿Alguien más o seguimos? Nadie dijo yo, listo. Bueno, acá tenemos un tercer ejemplo. En este ejemplo nos piden calcular la integral doble de x en la región de A, o sea, de A, de la región D. La región D son todos los pares ordenados x, y pertenecientes a R2, de tal manera que el y va del 0 al 2, o sea que acá el y es constante, y el x va desde el 0 hasta la raíz de 4 menos y cuadrado. ¿Sí? Bueno, si ustedes analizan acá el x, está claro que el x va desde el 0 hasta este valor y que el y va desde el 0 a este valor, ¿cierto? Pero ¿qué representa esto? Si nosotros analizamos x igual a la raíz de 4 menos y cuadrado, ¿cierto? Le vamos al cuadrado y pasamos el y cuadrado para allá, lo que tenemos es una circunferencia de radio 2. Pero el hecho de ser una raíz positiva significa que solamente tenemos la mitad de la circunferencia. Pero como el y va desde el 0 al 2, simplemente tomamos esta región que se encuentra solamente en el primer cuadrante. Entonces, acá los límites de integración, como dijimos, siempre afuera tienen que ir los límites de integración que son constantes, que están asociados al y. Por eso es que acá tenemos la integral desde el 0 al 2, y aquí está el de y, recuerden afuera. Y después vienen los límites de integración del x, que son estos que están acá, ¿cierto? Que aquí mismo dice que van del 0 a la raíz de 4 menos y cuadrado. Y esto que está acá es simplemente la función que estamos integrando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular esta integral. ¿Cierto? Aquí dice de x, por lo tanto la integral del x es x cuadrado partido en 2, evaluada entre 0 y la raíz de 4 menos y cuadrado, que sería, bueno, este 2 lo saqué como un medio. Cuando evalúe la raíz acá, se va con el cuadrado, por eso quedó 4 menos y cuadrado, menos el 0, que es 0, por eso no se escribe. Ahora me quedó una integral que solamente depende de la y, ¿cierto? En este caso, la integral del 4 me va a quedar 4y, y la integral del y cuadrado me va a quedar y cubo partido en 3. Esto evaluada entre el 0 y el 2. Cuando valga 0, me va a quedar 0, así que en esa no la considero y solamente pienso en el 2. Entonces, tengo un medio, 4 por 2, menos 2 al cubo partido en 3. Entonces, ahora yo desarrollo este número, 4 por 2, 8, 2 elevado a 3 son 8 tercios, multiplico, qué sé yo, y me da como resultado 8 tercios. O sea que esta integral doble vale 8 tercios. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. Pues seguimos entonces. Bueno, esa es la forma de integrar más directamente. ¿Ya? No sé por qué no puedo ir hacia atrás. Bueno, entonces ahí tenemos cuando tenemos constantes o cuando tenemos variables. O sea, la gracia está en que tenemos que generar o saber cuáles son los límites de integración tanto para el x como para el y. Y luego de eso, determinar directamente cuál va a ser el orden de integración. ¿Ya? El orden de integración siempre son las constantes afuera y los que están con funciones adentro. ¿Ya? Si acá dice dx es porque los límites de integración no tienen que decir x, sino que es como que el x tiene que estar despejado directamente. Bueno, en general,
así es como se integran funciones, o sea, se integran de manera doble las funciones. Pero hay funciones que no son fáciles de integrar así como así. Y para eso uno utiliza un cambio de variable. ¿Cuándo funciona un cambio de variable? Cuando yo tengo una función x, y, y a su vez el x y el y son funciones de nuevas variables, como el u y el v, por ejemplo. O sea, en el fondo son funciones compuestas. Entonces, yo puedo transformar una integral doble que está asociada a ¿cómo se llama? A las coordenadas cartesianas, a una integral doble que está asociada a las nuevas coordenadas. Pero para ello, a la función, o sea, para yo poder cambiar este de x y este de y a un du y a un dv, se agrega un término acá. Ese término se conoce como el jacobiano de las variables, ¿ya? Este jacobiano se calcula de la siguiente forma. El jacobiano viene siendo una determinante de una matriz de 2 por 2. ¿Por qué de 2 por 2? Porque son dos variables, ¿ya? Donde la primera fila está asociada a las derivadas respecto a x de cada una de las variables, y la segunda fila está asociada a las derivadas parciales de y respecto a cada una de las variables. Por eso se dice de y a de u, de y a de v, de y a de u y de y a de u. El cambio de variable más usual que nosotros conocemos son las coordenadas polares, ¿cierto? Las coordenadas polares es un cambio de variable en el cual el x depende de r y depende de θ, y el y depende de r y depende de θ. ¿Por qué? Porque hacen que las coordenadas rectangulares se transformen a coordenadas que están dentro de una circunferencia. O sea que el r estaría representado por el radio y θ estaría representado por el ángulo que se genera. Cabe recordar que en un eje cartesiano el ángulo siempre se mide desde el eje x hacia el punto. Ese sería θ, ¿ya? Y siempre en sentido antihorario, ¿ya? Para que lo tengan presente. Bueno, para yo poder hacer un cambio de coordenadas de rectangulares a polares, lo que necesito conocer es justamente el jacobiano para poder hacer esto. Lo bueno es que este jacobiano para las coordenadas polares es este. O sea, no hay que calcularlo siempre, ¿ya? Siempre que usamos coordenadas polares, este es su jacobiano. Ahora, en este caso las variables son r y θ, por eso tenemos de x a de r, de x a de θ, de y a de r, de y a de θ. De x a de r, o sea, si yo derivo esto con respecto a r, me queda coseno de θ. Si derivo esto con respecto a θ, me queda menos r seno de θ. Si derivo esto con respecto a r, me queda seno de θ, y si derivo esto con respecto a θ, me queda r coseno de θ. Y como una determinante de 2 por 2, ¿cierto? Se multiplica cruzado y luego se resta. Coseno por r coseno es r coseno cuadrado, menos seno por menos r seno de θ es menos r seno cuadrado, y por eso aquí un más. Se factoriza por r, y va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, por lo tanto el jacobiano en las coordenadas polares es r. Por lo tanto, si yo quiero transformar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares una integral doble, para yo poder cambiar este de x al de y, a cambiarlo a las variables de r y de θ, tengo que agregar esa r que está ahí. ¿Sí? Veamos un ejemplo concreto para que lo puedan discernir. Bien. Vamos a correr esto acá abajo. Bien, dice, calcular la integral doble, esa integral doble que está ahí, donde R es la región en el primer cuadrante acotado por el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 4 y los ejes coordenados. O sea que esta es la región de integración que está asociada al primer cuadrante. O sea, esto es una circunferencia, ¿cierto? Esta circunferencia es de radio 2, y como estamos solo en el primer cuadrante, por lo tanto tenemos ese sector. Si quisiéramos hacer esto en coordenadas rectangulares, fíjense que esta integral no la podríamos calcular. ¿Por qué? Porque justamente la integral, esta integral de e elevado a menos x cuadrado de x no tiene solución. Por lo menos en base a ningún método de integración conocido. ¿Ya? Esta no la conocemos. Por lo tanto, vamos a utilizar coordenadas polares, ya que mediante el método de rectangular no nos funciona. ¿Cierto? Aquí es importante reconocer de que como esto es una circunferencia, el R
¿cierto? Va a ir desde el 0 hasta el 2. Y recordemos que el ángulo se mide desde el eje X en sentido antihorario, en este caso hasta acá. ¿Qué ángulo representa de aquí hasta acá? Yo sé que de aquí la vuelta entera son 2pi. La vuelta hasta acá son 3pi medio. La vuelta hasta acá son 2 pi nomás. Y de aquí hasta acá sería pi medio. Por lo tanto, esta integral se va a transformar en integral de 0 a pi medio. ¿Por qué de 0 a pi medio? Porque está asociado al d teta. De 0 a 2, porque está asociado al dr. ¿Este r de dónde nace? Del jacobiano. ¿Y este quién es? Simple. Porque si yo cambio acá las variables, ¿quién es x cuadrado más y cuadrado? X cuadrado más y cuadrado es simplemente r cuadrado. ¿O no? Entonces por eso queda e elevado a menos r cuadrado r. Curiosamente, esta integral, si ahora yo integro esto, sí se puede calcular. ¿Por qué? Porque acá yo puedo usar una sustitución. Puedo decir que u es igual a r cuadrado, saco el de u y puedo integrar porque aparece la derivada del acá. De hecho, esta integral corresponde a menos e elevado a menos r cuadrado partido por 2. Esa es su integral. Y esto lo tengo que evaluar entre los límites de integración del r, que son el 0 y el 2. Entonces, en este caso, este menos y este 2 los voy a sacar fuera de la integral. Por eso quedó menos un medio. Y ahora lo que voy a hacer acá es evaluar en 2. Si evalúo en 2, me va a quedar e elevado a menos 2 al cuadrado, que es menos 4, y que corresponde a 1 partido por e elevado a 4. Menos, cuando evalúe en 0, me va a quedar e elevado a 0, que es 1. Ahora, este término que está acá es una constante para el teta, porque ninguno tiene teta, por lo tanto puede salir fuera. Y me va a quedar la integral de teta, pero la integral de teta es simplemente teta, evaluado entre sus límites de integración que son 0 y pi medio. Cuando yo lo evalúo en 0, me va a quedar 0, así que no se escribe. Y cuando lo evalúo en pi medio, me va a quedar pi medio. ¿Cierto? Entonces acá me va a quedar pi medio, con ese 2 me va a quedar pi cuartos de ese factor y con ese signo negativo. Entonces, una integral que yo no puedo calcular en coordenadas rectangulares, sí la pude calcular en coordenadas polares. ¿Alguna duda? Profe, eso de x al cuadrado y más y al cuadrado igual a r cuadrado, no, 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 No la entendí. sí. Ya mira. X cuadrado más y cuadrado. O sea, es la fórmula de la circunferencia, ¿no? ¿No? Sí, ¿Por eso? pero fíjate, pero más que eso. Fíjate, así como para que te acostumbres si en caso te apareciera otra cosa. ¿Quién es X en coordenadas polares? Es R coseno de teta, ¿cierto? Pero como está al cuadrado, el R te queda al cuadrado y el coseno te queda al cuadrado. Más. El I, ¿quién es el I en coordenadas polares? Es R seno de teta, ¿cierto? Pero como están al cuadrado, te queda R cuadrado, seno cuadrado. Como ambos tienen un R cuadrado, factorizas por R cuadrado. Te va a quedar coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. ¿Y cuánto es seno cuadrado más coseno cuadrado? 1. Por lo tanto te queda R cuadrado. Por eso es que ese x cuadrado más y cuadrado quedó como r cuadrado. O sea, no solamente se cambian los límites de integración, sino que la función también la tienes que pasar a coordenadas polares. ¿Y cómo? Simplemente reemplazando en el x por r coseno y en el y por r seno. ¿Sí? Sí, profe, ahí ¿Entendí? sí, Ya, acá. sí lo caché. ¿Alguna otra duda de alguna otra persona? ¿No? Bien. Voy a borrar entonces para continuar.
Esta semana tienen prueba. Que hoy día no entraron re poco. ¿De qué? De ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí, hay miércoles. prueba el miércoles. Con razón. Ahora entiendo todo. Bueno, aquí tenemos un Profe, una ejercicio. consulta fuera de la materia. La siguiente prueba, ¿para cuándo estaría? La prueba estaba fijada inicialmente. Espérame, déjame ver el calendario. La prueba estaba fijada inicialmente para el día 22 y 24 de julio. ¿Ya? Pero la próxima semana es receso. Y hay carreras que sí, hay carreras que no, por lo que tengo entendido, pero se supone que después de una semana de receso no deberían haber pruebas, porque se supone que la idea de la semana del receso es que sea eso, un receso, ¿cachai? Un descanso. Entonces yo prefiero hacerles la prueba el día 27, el lunes 27, ¿cachai? Como es el mismo sistema de la vez pasada, salvo que esta vez no van a tener dos oportunidades, solamente una, pero el mismo esquema de poderlo hacer en el horario que a ustedes más les conviene. Entonces prefiero dejarla para el lunes 27, así toda la semana del 20 tenemos para practicar para la prueba. ¿Cachai? O sea, para repasar la Ya, profe, materia, vale. para hacer ejercicio. Por la idea no es que les vaya mal, por la idea es que les vaya bien. No sé si están Buena, de profe. acuerdo en hacer la prueba el 27. Y puta, para que descansen su semana. Pues si la idea de la Ujú. semana del receso es que hagan lo que quieran, bueno, si la cosa es que puedan descansar un poco. Si esto es estresante, no solamente para nosotros, y para, o sea, para todos es estresante, para nosotros también. Yo esa semana no voy a hacer nada. Con suerte voy a vivir. Bien. Este segundo ejercicio nos dice que nos dan una región R que también está en el primer cuadrante. Nos dan dos circunferencias, x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, y x cuadrado más y cuadrado igual a b cuadrado. Me gustaba con segunda oportunidad, no, pues una sola. Una sola, no sean tú. ¿Sí? Y bueno, lo que sí se sabe es que A es menor que B. Eso significa que esta circunferencia es más grande que es la que están dibujadas acá, ¿cierto? Las circunferencias. Y esta sería la región, porque es la región que comprende el primer cuadrante solamente. Y aquí lo que nos están pidiendo es calcular la integral doble de esta función. En este caso, la integral en el R va a barrer desde el A hasta el B, ¿cierto? Y en θ, o en el ángulo, va a barrer desde el 0 también hasta el pi medio. Por lo tanto, esta integral doble se va a traducir en integral de 0 a pi medio en el de θ, ¿cierto? Integral de A hasta B en el R. Esta R que está acá corresponde al jacobiano. Y ahora el x cuadrado más y cuadrado, según lo que vimos recién, corresponde a r cuadrado. Por lo tanto, todo esto nos quedó en coordenadas polares. Ahora, lo que tenemos que hacer, o lo que yo puedo hacer es simplificar esta r con este r cuadrado, por lo tanto queda el r acá abajo. Vamos a integrar solamente con respecto a r, o sea, vamos a hacer esa. Y la integral de dr partido por r sabemos que es logaritmo natural de r, evaluada entre el a y el b. Entonces, cuando vale b, me queda el logaritmo natural de b, menos cuando vale a, me queda el logaritmo natural de a. Propiedad de logaritmos es que cuando se están restando se transforma en un solo logaritmo donde sus argumentos se dividen. Por eso me queda b partido por a. Este término no tiene o no contiene θ. Por lo tanto, puede salir fuera de la integral y solamente integro el de θ. ¿Qué sería θ? Y eso evaluado entre 0 y 2 y pi medio claramente me va a quedar pi medio. Por eso es que esta integral vale pi medio logaritmo natural de b partido por a. Y así, en este caso sí yo podría haber calculado esto, pero habría sido mucho más complicado que esto. Y hubiéramos llegado posiblemente al mismo resultado. ¿Sí? Por lo tanto, aquí hay otra comprobación de que las coordenadas polares a veces, no siempre, pero a veces es mucho más fácil generar una integración doble que con coordenadas rectangulares. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, No, no, profe. no. ¿Todo ok? Ah, perfecto.
Bien. Bueno, ¿qué pasaría si yo quiero hacer un cambio de variable, pero que no son las coordenadas polares? Que podría darse, que en vez de ser coordenadas polares fueran otras coordenadas. Recomendación. ¿Cuándo usar coordenadas polares? Cuando aparecen los términos x cuadrado más y cuadrado. Esa es una buena forma de identificar si voy a usar polares o no. ¿Por qué? Porque las coordenadas polares están asociadas a circunferencia. Pero en este caso, por ejemplo, esta integral doble no tiene ese x cuadrado más y cuadrado, por lo tanto, no me conviene utilizar coordenadas polares acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar otras coordenadas, cualquiera, coordenadas, ni que fuera, ¿cómo se llama? El lenguaje inclusivo. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. El x menos y le vamos a llamar u, y el x más y le vamos a llamar v. Entonces lo que voy a hacer acá es un sistema de ecuación entre ellos dos. Por ejemplo, puedo eliminar los y, entonces me va a quedar u más v, aquí me va a quedar 2x, el 2 pasa dividiendo, entonces encontré el x en función del u y el v. De la misma forma hago el sistema de ecuaciones y encuentro el y, que va a ser v menos u partido en 2. ¿Sí? Entonces acabo de encontrar el cambio de variable que voy a utilizar. Como ya saben, la única forma de yo poder traspasar esto de coordenadas xy a coordenadas uv es utilizando el jacobiano, ¿cierto? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular el jacobiano. ¿Cómo se calcula el jacobiano? De x a de u, de x a de v, de y a de u, de y a de v. El de x a de u, si yo derivo esto con respecto a u, me va a quedar un medio. De x a de v, si yo derivo esto con respecto a v, también me queda un medio. De y a de u, si derivo esto con respecto a u, me queda menos un medio, y si derivo esto con respecto a v, me queda un medio positivo. Utilizo o calculo la integral, la determinante, que sería un medio por un medio, un cuarto, menos un medio por un medio es menos un cuarto, con el menos de la fórmula, me queda un cuarto más un cuarto, que es un medio. Por lo tanto, el jacobiano para este cambio de variable vale un medio. Además, sabemos que el x tiene que valer 0, porque esa es una de las limitaciones que nos están dando. Entonces, si yo coloco acá 0, claramente el v tiene que ser igual a menos u. Y si coloco acá 0, claramente el v tiene que ser igual a u. Por lo tanto, en un nuevo plano uv, ¿cierto? Esta es esta recta y esta corresponde a esa recta. Por lo tanto, lo que tenemos acá es la región de integración. ¿Ya? Ahora, ¿esto de dónde a dónde barre? Específicamente. Claramente de aquí hasta acá barre desde el menos v hasta el v. Y en el eje v barre desde el 0 hasta no sé qué punto es ese. ¿Cómo saberlo? Porque recuerden que x más y yo le llamé v, pero el x más y vale 1. Por lo tanto, el v vale 1. Una vez que ya tengo eso, lo que hago ahora es crear los rectángulos que habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, este rectángulo se va a mover en este eje U y en este eje V. En el eje V se va a mover desde el 0 al 1. En el eje U se va a mover, si en el eje U es porque tienen que estar despejados los U, entonces aquí se van a mover desde el menos V hasta el V. Desde el menos V hasta el V. Si recordamos lo que dijimos al principio, claramente este tiene que ser la primera integral y esta la segunda. ¿Por qué? Porque esta es la que contiene constantes. Entonces ahora escribimos la integral. Entonces esta integral va a pasar a ser integral, como lo vimos acá, de 0 a 1 de v. Después viene de menos v de u. Y ahora transformamos a las coordenadas nuevas. En este caso, el x menos y se llama u, el x más y se llama v. ¿Y de dónde salió ese 1 medio? ¿Alguien se acuerda? ¿De dónde sale ese 1 medio? ¿Se acuerdan o no? ¿De dónde salió ese 1 medio que está ahí? ¿No se acuerdan? Bueno, este 1 medio nace del jacobiano.
De ahí sale un medio. Es la única forma de yo poder escribir de I a de X como de U y de U. Ahora, este es un medio de una constante, por lo tanto sale fuera. Voy a integrar él con respecto a U, ¿cierto? La integral de él con respecto a U es V por E elevado a U partido en V. Y se evalúa entre menos V y V, ¿cierto? Esta V para efectos, no he dicho nada. Entonces ahora me va a quedar V factor D. Cuando vale V acá, V partido por V es 1, por eso me queda E. Menos, cuando vale menos V, me va a quedar menos V partido menos en V, que me da menos 1. Este factor no depende del V, por lo tanto sale fuera de la integral. Y ahora solamente integro el V. La integral de V es V cuadrado partido por 2. Y esto ahora se evalúa entre el 0 y el 1. Entonces cuando vale 1, aquí me va a quedar un medio, que multiplicado por 2 es un cuarto. Cuando vale 0 va a ser 0, así que no se escribe. Y por lo tanto el resultado de esta integral me da esta expresión que está acá. Y esa es otra forma de utilizar un cambio en las coordenadas. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá de todo lo que hemos visto? De un ejercicio anterior, profe, a ese, y creo tener una duda. A ver, espérate. Pero saqué el... ¡Ah! Si me escuchan, espérense un rato que mi computador se puso lento. Mi internet sobre todo. Voy a volver a compartir entonces la pantalla. Ya, a ver. Un ejercicio anterior a ese me dijiste. Sí, ¿Ese? sí. Acá cuando dice x más x al cuadrado más y al cuadrado igual a hacen el reemplazo, pero no quedaría r al cuadrado igual No, a pero te queda r cuadrado igual a cuadrado. Por lo tanto, r igual a lo mismo que abajo. Sí, por eso queda así. En todo caso, esto lo hice por más que nada como para practicar el cambio, porque aquí claramente se sabe que va de A a B, sin necesidad de haber hecho esto, digamos. Sí. Entonces había visto mal y me tenía eso dando vueltas. Casi. Ya bueno, ¿alguien más? ¿No? Bien, perfecto.